Gloria a Dios. Santo es su nombre, bendito sea el nombre de Jesús. ¿Cuántos están gozosos? ¿Cuántos están contentos de estar aquí una vez más? ¿Cuántos estamos en victoria? Bendito sea Dios. Gloria a Dios. Vamos ahí mismo donde están sentados, vamos a cantarle una canción al Espíritu Santo. Señor, tú eres santo, mi Rey. Tú eres digno de ser alabado, Señor. Te bendecimos, Dios. Anhelo conocerte, Espíritu Santo. Anhelo siempre estar cerca de yo sé que he fallado, tu presencia he descuidado. Ven y limpia todo lo que hay en mí. Anhelo conocerte, Espíritu Santo. Anhelo siempre estar cerca de yo sé que he fallado, tu presencia he descuidado. Ven y limpia todo lo que hay en mí. Como paloma con tu gracia hoy desciende, como aceite derramado, ungeme. Fuente de agua viva, sacia mi ser. Llama de fuego, ven y purifícame. Anhelo conocerte, Espíritu Santo. Anhelo siempre estar cerca de ti, mas yo sé que he fallado, tu presencia he descuidado. Ven y limpia todo lo que hay en mí. Como paloma con tu gracia hoy desciende, aceite derramado, ungeme. Como fuente de agua viva, sacia mi ser. Llama de fuego, ven y purifícame. Como paloma con tu gracia hoy desciende, aceite derramado, ungeme. Como fuente de agua viva, sacia mi ser. Llama de fuego, ven y purifícame. Mas yo sé que he fallado, no quiero estar lejos de ti. Llama de fuego, ven y purifícame. Gracias, Espíritu Santo. Gracias porque tu presencia está en este lugar, Señor. Bendito sea Dios.
Abran su Biblia en el libro de Isaías, capítulo 10. Con un amén comenzamos. Y la palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. En el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban. Y el uno al otro daba voces diciendo: Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Entonces dije: ay de mí, que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos. Y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido, tomando del altar con unas tenazas, y tocando él sobre mi boca, dijo: he aquí que esto tocó tus labios, y es quitada tu culpa y limpio tu pecado. Después oí la voz del Señor que decía: ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Entonces yo respondí: heme aquí, envíame a mí. Gracias, Señor, por tu palabra, que son vida y que son verdad. Gracias, Dios mío, por la unción del Espíritu Santo que está en esta casa, mi Rey. Gracias, Señor, porque tú, Señor, has pasado carbón encendido por nuestros labios, mi Rey, para hablar de tu palabra y quitar nuestra culpa, Señor. Estamos limpios, Señor, delante de ti, Señor Padre, porque tú dices en tu palabra, Señor, que aunque nuestros pecados sean rojos como el carmesí, tú los blanqueas, Señor, como la blanca nieve. En esta hora, Espíritu Santo, sigue tomando el dominio y el control de todo lo que se vaya a hacer en esta hora y a predicar en esta hora. Te lo pedimos en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre que es en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra, que es en el nombre de Jesús. Amén. El título de esta prédica es como lo último que acabamos de leer: envíame a mí. Bendito sea Dios. En este camino tenemos 3 tipos de personas. 3 tipos de personas que Dios envía para enviar un mensaje. 3 tipos de personas con un mensaje totalmente diferente. ¿Qué sucede? ¿Cuántos de ustedes conocen al evangelista mundial Gigi Ávila? Bendito sea Dios. Gigi Ávila fue un hombre que Dios lo escogió a la edad de 40 años y empezó su ministerio y evangelizó más el mundo entero, si se podría decir así. Este hombre llevó el evangelio porque obedeció a lo que Dios le dijo. Escuchó lo que dice aquí la pregunta, la divina pregunta: ¿quién irá por nosotros? Y él respondió: heme aquí. Este hombre es el responsable, como decía el pastor, de que el evangelio llegara. Nosotros somos fruto de la predicación de este hombre. Bendito sea Dios. Este hombre fue enviado de parte de Dios para manifestar la misericordia de Dios a un pueblo que se sentía que no había más salida, a un pueblo desamparado que no tenía palabra, que había escasez de palabras. Este hombre fue un instrumento de parte de Dios. Te hablo de este hombre porque lo compararé con la historia que está en el libro de Primera de Crónicas, capítulo 19. Observamos que el rey David, en ese momento, él había tenido en el capítulo anterior una batalla muy sangrienta. El título del capítulo 18 nos dice que David extendió sus dominios. Quiere decir que David expandió
su dominio sobre toda la tierra de Israel y tomó posesión de los jebuseos, de los eteos y de todos aquellos que se habían levantado en contra del pueblo judío. Este hombre David era un hombre que era justo, pero para establecer la justicia de Dios muchas veces él tenía que usar la fuerza, porque había personas que servían a otros dioses que estaban en contra del Dios verdadero. Bendito sea Dios. Este hombre, en una ocasión, cuando él estaba expandiéndose a nivel de toda la tierra de Israel, este hombre envía embajadores al rey de Amón. Cuando él envía estos embajadores, dice la palabra en el capítulo 19 que él los envió a cada uno de ellos para manifestar la misericordia de Dios a los amonitas. Los amonitas eran los descendientes de Lot, de aquel que habitaba en la tierra de Sodoma y Gomorra, que fue destruida por causa del pecado, mayormente del pecado de homosexualidad, que es el que observamos en esta nación. Bendito sea su nombre, aleluya. Observamos que los amonitas tenían problemas porque fueron el resultado de un pecado muy grande. La hija de Lot, cuando su padre se durmió, ignorante ella porque pensó que no había más hombres en el mundo, dice que le dio vino y lo emborrachó y tuvo hijos con su propio padre, lo cual los descendientes de Lot fueron enemigos abiertamente de Israel, o sea, de la nación la cual reinaba el rey David. Quiero hacer una pausa aquí. Quiero dejarte entender que el rey David es una tipología de el rey de reyes y el señor de señores. El hombre trató de hacer un reinado aquí en la tierra y sabemos la historia de David, que no pudo cumplir con los requisitos que Dios demandaba. Bendito sea Dios, por sus limitaciones como hombre. Este hombre David fue un hombre que representaba a Dios en la tierra. Fue el rey más mencionado. Un nombre, el Señor le dijo a él: mira, te daré un nombre como el nombre de aquellos grandes nombres. Tú serás conocido de generación en generación. Dios hizo un pacto con David que va de generación en generación y no se ha roto, porque Dios cumple su palabra. Bendito sea Dios. Cuando David envía estos embajadores a decirle, porque el rey de Amón, Hanán, había muerto y en su lugar estaba reinando su hijo, iba a reinar su hijo. David, como era un hombre justo, él quiso manifestar la misericordia de Dios, el cual él sabe que él tuvo mucha misericordia con él mismo, y él quiso manifestar misericordia con aquellos enemigos de Israel. Dice la palabra de Dios que tan pronto ellos fueron, los embajadores que David envió, dice que los muchachos que estaban ahí, los hermanos de él, le dijeron: ¿de verdad tú crees que David ha venido en este lugar porque se interesa de tu padre? ¿De verdad tú piensas que David se interesa por tu padre? Y dice la palabra que le quitaron la barba, le raparon la cabeza y lo avergonzaron a aquellos embajadores. ¿Por qué te hablo de esta historia? Este pasaje bíblico nos está hablando a nosotros de cuando nosotros somos enviados de parte de Dios como embajadores de Cristo, que nosotros somos, a nuestros familiares. Los amonitas representan la familia de cada uno de nosotros. Muchas veces Dios te envía a tus familiares, sea en tu nación o sea en otro estado, y Dios te envía para llevarle manifestación de misericordia, para decirle: mira, deja el mal camino, deja la bebida, deja estas cosas, porque no es de esa forma que hay que servir a Dios. Y muchas veces hay muchos que reciben, pero hay otros que se burlan de ti, y hay otros que te cierran la puerta, y hay otros que se burlan de tal manera que te llaman el aleluya, que te llaman que te volviste loco, te dicen que vas a quedar loco leyendo la palabra, te dicen miles de cosas que te desaniman. Pero yo quiero decirte, yo vine a decirte en esta hora: no te preocupes por lo que dicen de ti, preocúpate por lo que Dios ha dicho de ti, de que tú eres un embajador de su palabra. Lleva su palabra a su familia, lleva la palabra a tu familia, porque tu familia necesita escuchar palabra de Dios. Bendito sea Dios.
Eso fue lo que han hecho grandes hombres aquí en la tierra. Han manifestado que Dios es un Dios de misericordia, un mensaje de arrepentimiento y de salvación, un mensaje que lleva a los jóvenes a dejar las calles, a dejar las bebidas, a dejar las mujeres. Ese mensaje que es la misericordia de Dios, que no importando que tú fuiste un bebedor, no importando que tú fuiste un ladrón, no importando ninguna de esas cosas, el Señor de lo más vil te has escogido a ti para avergonzar a aquellos que se creen sabios, para avergonzar a aquellos que Él primero llamó y no respondieron al llamado que Él le hizo. Por eso tú tienes que tener una actitud de príncipe, tú tienes que tener una actitud de guerrero, porque tú no eres cualquier cosa. Bendito sea Dios. Y a su nombre sea toda la gloria. El resultado de esto es desastroso. Aquellos hombres, los amonitas, se burlaron de los embajadores de David. David se molestó mucho y destruyó aquella ciudad. Cuando no te preocupes porque no te presten atención ahora. Dice la palabra de Dios que lo importante no es el comienzo del negocio. Lo importante es el fin del negocio. Y quiero decirte que en el fin de este negocio nosotros somos los protagonistas. Nosotros somos los que vamos a vencer. Nosotros somos los que vamos a heredar la tierra prometida. Nosotros somos los que nos vamos en el rapto con el Señor Jesús. Bendito sea su nombre. Observamos a Moisés, observamos a Jeremías, observamos también a Jonás. Moisés puso muchas excusas para servir a Dios. Moisés fue un hombre que fue escogido para sacar el pueblo de Dios de Egipto y organizar el pueblo de Dios, darles las leyes de Dios a ese pueblo y organizar su mente para que puedan buscar a Dios como Dios quiere que le busquen. Bendito sea Dios. Y quiero contarte un testimonio que tiene que ver mucho con la vida de Moisés. Hace mucho tiempo atrás, en la República Dominicana, mi padre viene de una familia súper tradicional. Viene de una familia que son bien religiosos. Resulta que él asistía a una iglesia y en esa iglesia había un sacerdote. ¿Qué sucede? Que este sacerdote, había algo extraño en este sacerdote, no muy común a otros sacerdotes. Este sacerdote empezó a orar en el nombre de Jesús. Este sacerdote empezó a hacer retiros. Este sacerdote empezó a bautizar, no a niños, sino a personas con conocimiento de que son pecadores, y recibían el don del Espíritu Santo en la iglesia tradicional. Pasó un avivamiento tan grande que empezaron a acontecer retiros, y las personas que venían de los retiros empezaban a botar los cuadros de su casa. Empezaron a sacar las estatuas de la iglesia. Empezaron a hablar solamente del nombre de Jesús. Y estos hombres, y eso inquietó de tal manera a mi padre, que él decidió un día ir a aquellos retiros. Cuando él fue a aquel retiro, me dice él que tan pronto bautizaron, lo metieron a las aguas, recibió el don del Espíritu Santo. Él no se podía explicar cómo él, con tantos años en la iglesia, no había sentido un fuego así, de esa manera. Él estaba asombrado, él estaba anonadado. ¿Cómo es posible que una persona que solamente hable un solo lenguaje empiece a hablar otras lenguas que ni siquiera conoce? Esas son las locuras de Dios. Y quiero decirte que pasó un avivamiento tan grande en ese lugar que el sacerdote ya no predicaba a María. El sacerdote de la iglesia se dividió. Habían unos que eran totalmente de Jesús y habían otros que no opinaban.
Era tan fuerte lo que estaba pasando en aquel lugar que tuvieron que enviar un embajador, pero de Satanás, desde el Vaticano. Y me cuenta él que cerraron la iglesia, enviaron al sacerdote a Santiago y misteriosamente el sacerdote murió. Resulta que todos aquellos hermanos que estaban en aquel lugar fueron y buscaron una iglesia. Y quiero decirte que la iglesia que buscaron fue la iglesia de Jesucristo. Bendito sea Dios. Ellos se arrepintieron y ellos reconocieron que Jesucristo es el único Dios, es el único Salvador. Lo que Dios tuvo que hacer para rescatar a sus escogidos. El evangelio tuvo que llegar de esa manera, porque lógicamente, humanamente hablando, era imposible con la mentalidad de la familia. Tuvo que meterse aún en la misma iglesia y romper mentes, romper mentalidades en ese lugar. No te preocupes. Quiero decirte una cosa. Donde quiera que te metas, donde quiera que te vayas, si Dios tiene un propósito contigo, prepárate porque te van a sacudir. Prepárate porque Dios te va a sacudir. Porque hay que despertar. Necesitamos conocer la voz de Dios. Bendito sea su nombre. Aleluya. Moisés, en el libro de Éxodo podemos ver que este hombre Moisés estaba apacentando las ovejas de su suegro Yetro. Y dice la palabra que de repente Moisés alzó sus ojos y vio algo extraño, algo no muy común. Un hombre que tenía 40 años en el desierto pastoreando ovejas y no había visto una visión semejante. Y eso llamó la atención de él. Y dice la palabra de Dios en Éxodo 3 que cuando Moisés vio aquella visión, algo le llamó la atención. Algo muy interesante le llamó la atención. Fue que él estaba viendo una zarza que ardía en fuego. Pero eso no era lo extraordinario. Lo extraordinario era que esa zarza ardía, pero no se consumía. Y Moisés dijo dentro de sí: yo tengo que ir a ver esa gran visión. Yo me voy a acercar y yo voy a ver esa visión. Dice que rápidamente Moisés se estaba acercando, pero de repente escucha una voz que le dice: detente, Moisés. Quita el calzado de tus pies, porque el lugar que pisas es santo. Esto no se queda ahí. Cuando Moisés escucha esta voz, responde rápidamente como el tema de esta prédica: heme aquí. Moisés había sido instruido en la palabra de Dios. Moisés era un hombre que tenía costumbre egipcia, pero sus padres eran hebreos. Y él sabía cómo había que responderle a Dios. Aunque Moisés puso mucho pretexto para servir a Dios, la disposición de su corazón era hacer la voluntad de Dios. La zarza ardía y esto llamó la atención de Moisés. Ese árbol que es la zarza nos representa a nosotros, nuestra naturaleza como seres humanos. El fuego claramente dice que fue el ángel de Jehová que se le apareció a Moisés en una llama de fuego que ardía sobre eso. Hay dos tipos de fuego. Observamos en la palabra de Dios que hay dos tipos de fuego. Pero hay algo que me llama la atención. Dios no permite que Moisés se acerque al lugar sin que antes quite la sandalia de sus pies. Y yo me hacía una pregunta: ¿por qué el Señor no permitió, no advirtió a Usa cuando el arca de Jehová
estaba siendo llevada a Jerusalén, y dice que los toros tropezaron, y cuando tropezaron el arca se iba a caer, y Usa extendió sus manos y agarró la presencia de Dios, y dice la palabra de Dios que fue muerto en aquella hora. Pero con Moisés no aconteció esto. Con Moisés aconteció algo muy diferente. Moisés, cuando iba a acercarse, Dios lo detuvo y le dijo: primero quítate el calzado de tus pies. Bendito sea su nombre. Hay dos tipos de fuego. Está el fuego extraño, que fue el fuego que llevaron los hijos de Aarón al altar de Dios y fueron consumidos en aquella misma hora. Ese fuego extraño es una tipología del gozo del mundo, de cómo vemos los cantantes del mundo, cómo operan en una unción, pero no es una unción que viene de parte de Dios, sino que es una unción diabólica. Tan pronto nosotros vemos que ese fuego está operando en ellos, ellos tienen las mejores voces, ellos tienen muchas veces los mejores instrumentos, y muchas veces nosotros envidiamos esas cosas. Pero quiero decirte que el fuego que está operando en ellos los consume. No es como el fuego que estaba operando en la zarza, que no consumía la zarza, sino que es un fuego que destruye. Necesito más agua, por favor. El fuego consume a estos hombres. Observamos personas como Michael Jackson, personas como Whitney Houston, personas que eran cristianas cuando pequeñas, personas como Beyoncé, que fueron instruidas en la palabra de Dios cuando pequeños. Observamos a Katy Perry también. Una muchacha que tiene un don tremendo. ¿Qué sucede? No sé si ustedes recuerdan lo que Satanás le ofreció a Jesús en el desierto. La palabra dice que Satanás le dijo a Jesús: si tú postrado me adorares, yo te daré los reinos de esta tierra, te daré riquezas si tú postrado me adorares. Estas personas de quienes te hablé han caído en esa tentación. Por eso nosotros no podemos dejarnos confundir por ese fuego extraño. Por eso nosotros no podemos dejarnos confundir por ese fuego extraño que está operando en el mundo. Nosotros tenemos que ser inteligentes. Nosotros tenemos que mirar la zarza que arde pero no se quema. La zarza que cuando se para un ministro de Dios en este lugar empieza a arder en llamas, empieza a arder y no se consume. Y luego tú ves cómo vienen las personas de afuera y dicen: Dios mío, yo quisiera que mi hijo o mi hija sea como ese músico que está ahí. Yo quisiera que mi hija se vistiera como esas muchachas que están ahí. Empiezan a acercarse porque ven algo extraño, algo que se está prendiendo. Ven los dones del Espíritu, ven los dones que se están asentando sobre cada uno de los líderes, sobre cada uno de los miembros de esta iglesia. Ven esa gracia que está brillando, aunque tú no lo creas. En los momentos más difíciles de mi vida, yo paso por lugares y quiero decirte una cosa, que aunque tú no lo creas, las personas pueden percibir que tú tienes un espíritu superior. Las personas pueden percibir que tú tienes algo que ellos no tienen. Bendito sea Dios. Empiezan a ver y empiezan a acercarse. Wow, cómo toca, cómo canta. Dios mío. Pero ¿qué sucede? Que ahí está Dios y el Espíritu Santo, que quieren acercarse pero no se quieren quitar las sandalias. Quieren acercarse, quieren las bendiciones de Dios. Quieren incluso que nosotros vayamos y hagamos una limpia en sus hogares, y no quieren ningún compromiso con Dios.
No quieren quitar el calzado de sus pies. No quieren quitar el calzado del mundo. No quieren quitar el compromiso con el mundo. No quieren dejar atrás el mundo. Y Dios le dice a ellos: quita el calzado de tus pies. Para tú tener el fuego que está aquí, para tú tener la unción que está aquí, para tú prenderte en fuego y no quemarte, quiero decirte una cosa. Yo no sé si ustedes recuerdan aquellos 3 varones que estaban en Babilonia, que no decidieron adorar al Dios que hizo Nabucodonosor. Dice la palabra de Dios que aquellos hombres fueron metidos en un horno de fuego, y dice que se paseaban, pero no eran 3 hombres, sino que eran 4 que estaban adentro. Oh, ¿quién es el cuarto que está en esta casa? Bendito sea el nombre de Dios. Ellos estaban ardiendo y no se consumían. Era tan fuerte el fuego que le pusieron. Dice que el horno de fuego fue calentado 7 veces más. Y dice que aquellos que fueron a echarlo en el horno de fuego, dice que el fuego lo mató. Fueron a acercarse al fuego. Ese fuego no solamente consumía lo material, ese fuego era especial. Ese fuego consumía lo que no era espiritual. Cuando esos varones entraron a ese lugar, esos varones eran una zarza. Esos varones estaban en santidad. Esos varones estaban llenos del poder de Dios. Esos varones habían pasado un proceso. Quiero decirte que cuando tú te niegas a adorar el Dios que ha hecho Nabucodonosor de este siglo, quiero decirte que cuando tú te niegas a adorar ese Dios, el Dios del tiempo, el Dios de no venir a la iglesia, el Dios de quedarte en la casa por cualquier cosa, quiero decirte que cuando tú te inclinas ante ese Dios, estás perdido. Pero cuando tú no lo adoras, quiero decirte que aunque tú estés en el fuego, no te vas a quemar. Cuando tú estés en el fuego, las ligaduras que tú tengas se van a quemar, pero tú no te vas a quemar. Bendito sea Dios. Bendito sea su nombre. Observamos cómo en el día de Pentecostés descendieron lenguas de fuego sobre los apóstoles, y ellos estaban prendidos como la zarza también, pero no se consumían, no se estaban consumiendo. El fuego del mundo acaba. Por más que tú veas, mira, la palabra dice en el Salmo 73 que Asaf se confundió y vio la prosperidad de los impíos, y dice la palabra de Dios que por poco resbala de la presencia de Dios. Pero cuando él entró a la presencia de Dios, pero cuando él entró al fuego de Dios, él se dio cuenta que el fin de ellos no es muy dichoso. Aunque tú veas a tus familiares que tengan mucho dinero, aunque tú veas que tus familiares tienen mucha abundancia, aunque tú veas que tus familiares tienen supuestamente buena familia, quiero decirte que tú tienes la mejor familia. Quiero decirte que tú estás en la mejor iglesia. Quiero decirte que tú estás lleno del fuego del Espíritu Santo. Ahora, te hablé del fuego extraño. Ahora te quiero hablar del fuego santo. Ese fuego santo es el que Jesucristo habló en su palabra. Cuando Juan el Bautista solamente pensaba que el bautismo se consistía en agua solamente, Jesucristo dijo en su palabra que serán bautizados en Espíritu Santo y fuego. El fuego santo es el que te mantiene de pie. El fuego santo es el que te mantiene como Salomón, que cuando David iba a morir le dijo: hijo, sé hombre,
Sírvele a Dios con ánimo voluntario, que haya en ti un fuego, que haya en ti una voluntad propia, que no sea porque el hermano te empuja a ir a la iglesia, que no sea porque el hermano te dice, mira, ven, que hay un músico que va a cantar precioso, que no sea porque viene un predicador de fuego, que no sea por eso, sino porque sea que tú entiendes que tú tienes necesidad de estar en el fuego santo de Dios. Muchas veces nosotros como Moisés preguntamos, ¿quién soy yo? Preguntamos, ¿cuál es el nombre del Señor? Preguntamos y le decimos al Señor, ellos no nos van a creer. Le decimos al Señor todas esas excusas que no nos van a entender. Como Moisés le dijo, ¿quién soy yo para ir a Faraón y hablarle de parte tuya? Dios le dijo a él quién era él. Dios le dijo a él quién era él desde que nació. Dios lo llamó como Moisés, sacado de las aguas. Él tenía una identidad y Dios se la recordó en aquel lugar. Moisés, Moisés, lo llamó por su nombre. Lo primero que Dios hace en tu vida es darte una identidad en el camino de Dios. Y quiero decirte, cuando tú tienes identidad, luego Dios te dice quién Él es. Moisés le preguntó, ¿quién le diré yo que me envió? ¿Cuál es tu nombre? ¿Con qué nombre debo presentarme delante de los hijos de Israel, que yo sé que no van a creer que tú me has escogido a mí? Dios le respondió de aquella manera. Dios le contestó, yo soy. Yo soy es mi nombre. Yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Quiero decirte que ese es el Dios de vivo y no de muerto. Dios está vivo y Dios llamó a Moisés por un propósito. En este lugar Dios me muestra que hay muchos Moisés que tienen mucho pretexto para servirle al Señor, pero Dios te está diciendo, Moisés, tú tienes un propósito. Moisés empezó su ministerio a los 80 años. No diga que tú eres viejo para hacer la voluntad de Dios. No diga que tú eres viejo para hacer el propósito de Dios. Moisés tenía 80 años cuando comenzó a hacerle el propósito de Dios. No van a creer a mi llamado. No van a creer en mí. El Señor le dijo, mira, ve, porque cuando tú vayas, ellos van a creer en ti. Y no solamente le dijo lo que iba a pasar, como Dios nos dice a nosotros desde que venimos y aceptamos al Señor, que las promesas Dios no las promete, pero son para un tiempo de proceso. Moisés no quería pasar ese proceso. Dios le dijo, mira, te van a escuchar. Y no solamente te van a escuchar, sino que Faraón con mano fuerte va a dejar ir a mi pueblo. Y no solamente que va a dejar ir a mi pueblo, sino que va a poner gracia en los vecinos de Egipto para que no se vayan con la mano vacía. ¿Qué es lo que te está preocupando por la escasez? ¿Qué es lo que te está preocupando si Dios ha puesto gracia en ti para bendecirte? Bendito sea Dios. Envió y le dijo, te van a aceptar. Y él dijo, no me van a creer. Recuerden que Moisés venía de asesinar a un hombre. Moisés estaba decaído, su willpower estaba down. Y Dios le dice, mira, le da profecía. Por eso hay que creer en las profecías y en los profetas. Dios le dio palabra de profecía, te van a obedecer, vas a salir y va a ser por señal de que yo te envié, de que en este mismo monte donde yo te estoy hablando, tú y el pueblo mío van a servirme a mí. Bendito sea Dios. Moisés no quiso creer. El Señor le dijo, no hay problema, Moisés. Se le estaba agotando un poco la paciencia al Señor. Y le dijo, Moisés, no hay problema. ¿Qué es eso que tienes en la mano?
Moisés le respondió: eso es una vara, Señor. ¿Qué tú quieres que yo haga? El Señor le contestó: tírala en el piso. Tan pronto Moisés tiró la vara en el piso, dice la palabra que se convirtió en una serpiente. Y dice la palabra que Moisés huía de ella, huía de aquella serpiente. Y Dios le dijo: no te preocupes, agárrala por la cola. Dice la palabra que Moisés agarró la serpiente por la cola. ¿Qué quiero decirte con esto? Hay que tener mucha fe para agarrar una serpiente por la cola. La serpiente se agarra por la cabeza. Moisés tenía mucha fe para agarrar una serpiente por la cola, pero no tuvo mucha fe para creer lo que Dios había dicho que iba a pasar con él. No tuvo fe cuando Dios le dijo: mira, vete porque te van a escuchar, vete porque yo estoy contigo, vete porque yo soy tu Dios, vete porque tú eres Moisés y yo te saqué de las aguas para ser un libertador y un caudillo de mi pueblo. Pero él le agarró la cola a la serpiente. Y muchas veces a nosotros nos cuesta trabajo creer en las promesas de Dios. Y es más fácil nosotros salir de problemas difíciles y vemos como nosotros agarramos la serpiente por la cola y rápidamente se convierte en una vara. Cuando vemos eso, nos damos cuenta de que Dios verdaderamente está con nosotros. Entonces ahí nosotros creemos. Cuando Dios ha dicho de nosotros que nosotros vamos a ser embajadores de Él, mensajeros de Él, bendito sea Dios. Rápidamente, la próxima excusa que dijo fue: yo soy mudo, tartamudo, no sé cómo hablar. El Señor le dijo a él: ¿acaso no fui yo que hizo al mudo? ¿Acaso no fui yo que hice el ciego? ¿Acaso no conozco yo a tu hermano Aarón? Y dice la palabra de Dios que Moisés era como Dios para Aarón y Aarón era como Moisés. Y él transmitía el mensaje al pueblo. Nosotros tenemos que entender que no somos nosotros los que hablamos, que no es nuestra intelectualidad la que habla, sino que Dios no ha puesto una boca que hable. Dios no ha dado un Aarón. Quiero decirte que tu Aarón es el Espíritu Santo. Él es que te dice lo que tú tienes que hacer. Él es que te dice cómo tú debes de caminar. El Espíritu Santo de Dios. Dios envió embajadores a través de David, misericordia, a través de Moisés, para organizar el pueblo y sacar al pueblo del mundo. Y por último, envió a Jonás, el cual somos nosotros. Dice la palabra que cuando Dios le apareció a Jonás, dice que él huyó de la presencia de Dios y se fue a un barco, escondiéndose de Dios. Y nosotros corremos y nos escondemos de Dios. Nosotros pensamos que podemos huir del propósito que Dios tiene con nosotros. Dios nos ha llamado como Jonás para nosotros hablarle a Nínive, que es esta ciudad. Dios nos ha escogido para nosotros darle el aviso a esta ciudad de que va a ser destruida. Y dice la palabra que cuando Jonás fue rebelde y no entendió la palabra de Dios y huyó de la presencia de Dios, dice que se levantó una tormenta muy fuerte, tan fuerte que el barco se quería partir. Y todos aquellos que estaban reunidos ahí invocaban a sus dioses. Y Jonás estaba durmiendo. Tan pronto despertaron a Jonás, tan pronto despiertan al siervo de Dios, tan pronto despiertan al profeta de Dios, tan pronto despiertan a aquel que Dios ha llamado, la solución llega al lugar. Dice que se cansaron de clamar a sus dioses. Nuestros familiares están cansados de clamar a sus dioses. Nuestra casa está cansada de clamar a sus dioses. Y nosotros estamos como Jonás. Pero quiero decirte algo, que tan pronto Jonás trajo la solución, se fue la tormenta.
dice que Dios preparó un pez para que se tragara a Jonás. Yo no sé el pez que nos ha tragado, que nos está tragando a nosotros para llevarnos al propósito de Dios. Jonás no entendió el propósito de Dios hasta que estuvo adentro de la boca del pez. Cuando estuvo adentro de la boca del pez, clamó y obedeció a la palabra que Dios le había dicho. Bendito sea Dios. Su nombre es santo, su nombre es digno. Gloria al que vive por los siglos de los siglos. Padre, he hablado tu palabra a tu pueblo. Señor, pon tu palabra en sus corazones de tal manera, Señor, que no pueda ser borrada. De tal manera, Dios mío, que ellos puedan entender que así como Moisés, que así como David, que así como Jonás, tú lo has llamado a ellos, Señor, para ser mensajeros tuyos. Señor, tú lo has llamado a ellos, Señor, para que ellos te respondan a ti y te digan a ti: heme aquí, Señor, envíame a mí. Padre, en esta hora, Señor, reposa sobre cada uno de ellos, Señor. Reposa sobre cada uno de nosotros, mi Rey, con tu Espíritu Santo. Padre, y que nosotros podamos, que nosotros entendamos que nosotros somos embajadores tuyos, que tú nos has enviado a nosotros para rescatar, para hacer luz en las tinieblas, para dar vida, Señor, en medio de la tormenta, Señor, para llevar calma y paz. En el nombre que sobre todo nombre, yo te pido, Señor, que tú lleves nuestro propósito en tus manos. Que tú, Dios mío, quite toda piedra de tropiezo, todo lo que esté impidiendo, mi Rey amado, que así como Jonás, nosotros, Dios mío, seamos obedientes. En el nombre de Jesús, llévatelo, Padre. Amén y amén. Dios te bendiga, iglesia.